Mi familia se burló de la inauguración de mi casa y dijo, no era para tanto, ni que fuera la gran cosa. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. Me llamo Javier, tengo 35 años, y si hay algo que he aprendido en esta vida es que la sangre te puede hacer pariente, pero la lealtad y el respeto son los que te hacen familia. Desde que mi taller mecánico empezó a dar buenos frutos, hará unos 10 años, me convertí, casi sin darme cuenta, en el pilar financiero de los míos. No fue algo que se dijera abiertamente al principio, pero ya saben cómo es esto, uno es el hermano mayor, el hijo que parece tenerlo todo resuelto, y las responsabilidades simplemente te caen encima como lluvia de verano. Primero unas gotas, luego el aguacero. Mi madre, Elena, enviudó joven. Siempre admirable en su lucha, pero con el tiempo, cada pequeño achaque o problema doméstico se convertía en una emergencia que solo mi bolsillo parecía poder solucionar. Sus frases comenzaban con un suspiro, ay, Javi, es que sin tu ayuda, no sé qué haría. Y terminaban con una nueva cuenta por pagar. Luego está mi hermana Sofía, 5 años menor que yo. Una mujer con ínfulas de empresaria, siempre metida en algún proyecto innovador que nunca terminaba de cuajar, pero eso sí, con un gusto por la vida cara que no correspondía a sus ingresos. Su lema era, Javi, necesito capital semilla para esta idea que ahora sí me hará millonaria, y de pasadita, me echas la mano con la mensualidad de la tarjeta del Palacio de Hierro. Generalmente, sus proyectos involucraban también a su novio de turno, y el actual, un tal Bruno, me daba una espina terrible. Era un tipo con mirada escurridiza y sonrisa fácil, de esos que huelen el dinero ajeno a kilómetros. Y finalmente Ricardo, mi hermano menor, de 28. El artista incomprendido de la familia, el bohemio que vivía esperando la beca, la exposición o la revelación divina que lo catapultara al estrellato. Mientras tanto, su frase más común era, carnal, un paro, ¿no? Para el material de mi nueva obra, y pues, si se puede, para la renta del estudio, que este mes se apretó la cosa. Su estudio, por cierto, parecía más un departamento de soltero con ínfulas que un verdadero taller de creación. Pero a pesar de todo, o quizás por eso mismo, yo tenía un sueño clavado en el alma, tener mi propia casa. Un lugar que fuera mío, ganado con el sudor de mi frente, un refugio lejos del torbellino de demandas constantes. Y después de años de ahorrar cada centavo que no se iba en las emergencias familiares, lo logré. Compré una casita modesta, sí, pero con un pequeño patio donde podría, algún día, hacer una carne asada en paz. Era mi logro más grande, el símbolo de mi esfuerzo. Naturalmente, quise celebrarlo. Nada ostentoso, solo una reunión con la gente que, según yo, me quería. Una carnita asada, unas cervezas, buena plática. Les avisé a todos con un mes de anticipación, para que no hubiera pretextos. A mis pocos pero verdaderos amigos, y por supuesto, a mi madre y hermanos. Las primeras reacciones debieron haberme alertado. Mamá Elena dijo, qué bueno, hijito. Ya te tocaba tener algo tuyo. A ver si luego me ayudas a arreglar esas goteras que tengo en el techo, que con estas lluvias. Sofía, por su parte, exclamó con un brillo interesado en los ojos, ¡ay, qué padre, Javi! ¡Felicidades! Oye, ¿y va a haber de ese whisky caro que tanto me gusta? Bruno y yo podríamos llevar algo de botana, si nos cooperas, claro. Ricardo, fiel a su estilo, preguntó, ¿y vas a poner música chida, o pura cosa aburrida de señor? Igual y llevo mi guitarra y les echo un palomazo. Bruno, el novio de Sofía, solo sonrió con esa suficiencia que tanto me crispaba los nervios, como si estuviera calculando el valor catastral de mi esfuerzo para ver cuánto podría exprimir. Un gusanito amargo comenzó a removerse en mi estómago, una premonición oscura que intenté ignorar. Después de todo, era mi familia, ¿no? Seguramente se alegrarían por mí, a su manera. Qué equivocado estaba.
Las semanas previas a la dichosa inauguración transcurrieron entre el trabajo habitual del taller y mis intentos por organizar la pequeña celebración. Cada tanto, les mandaba un recordatorio por el chat familiar: no se les olvide, el sábado en 15 días es la carnita asada en la casa nueva. Las respuestas eran escuetas, emojis de pulgares arriba o frases como: claro, Javi, anotado. Pero conforme se acercaba la fecha, las excusas comenzaron a florecer con la misma rapidez que la mala hierba en jardín descuidado. Sofía fue la primera. Ay, Javi, ¿qué crees? Me dijo por teléfono, con ese tonito de niña consentida que usaba cuando sabía que iba a decepcionarme. Justo ese fin de semana tenemos un viaje súper importante a Valle de Bravo con Bruno. Ya habíamos pagado el hotel boutique, imagínate qué oso cancelar. Pero te prometo que te traemos un recuerdito, ¿va? Pude escuchar la voz de Bruno al fondo, susurrándole algo que sonó a dile que es de negocios. Un viaje de lujo a Valle, claro. Y yo, como un idiota, sospechando que ese viaje importante se estaba financiando, indirectamente, con el dinero que ella me sonsacaba para sus emprendimientos. Ricardo no se quedó atrás. Uy, carnal, me escribió por mensaje: creo que justo ese sábado tengo un ensayo general para una obra de teatro experimental importantísima. Es mi gran oportunidad, ¿sabes? Chance y me doy una vuelta rápida para la bendición, pero no te aseguro nada, ando en friega. Su gran oportunidad era la misma excusa que usaba desde hacía 5 años. Y mamá Elena, ay, mi madre. Hijito, ¿qué crees que pasó?, me dijo con voz compungida. La comadre Enriqueta, mi amiga del alma, se puso malita, muy malita. Parece que voy a tener que ir a cuidarla todo el fin de semana. Le pedí a Diosito por tu casa nueva, eso sí. Te mando todas mis bendiciones desde acá. La comadre Enriqueta parecía tener un sexto sentido para enfermarse justo cuando yo tenía algún plan. Un par de días antes, hice un último intento. Los llamé por separado, con la esperanza ingenua de que alguno recapacitara. Mamá, ¿de verdad no puedes venir ni un ratito? Es importante para mí, es mi primera casa, le supliqué casi. Su respuesta fue como un balde de agua fría. Ay, Javier, no empieces con tus sentimentalismos. Es solo una casa, ¿qué tanto escándalo? Ya tendrás tiempo de enseñármela con calma. Mejor dime, ¿ya me depositaste lo de este mes? Porque se me juntó con el recibo de la luz que vino carísimo y no quiero que me la corten. Ni una palabra de felicitación sincera. Solo el recordatorio de su dependencia. A Sofía le pregunté, tratando de contener la rabia: ¿en serio prefieres irte de reventón que estar en un momento así conmigo, con tu hermano? Ella soltó una risita tonta. Ay, Javi, no seas exagerado. Es solo una carne asada. Además, Bruno dice que estos viajes son para hacer networking, contactos importantes, ¿entiendes? Relájate. Luego te caemos a gorrear la alberca, si es que tienes, ja, ja. Y colgó, dejándome con la palabra en la boca y el orgullo herido. Con Ricardo fui más directo: ni siquiera por tu hermano, Ricardo. Ni un par de horas. Su respuesta fue un encogimiento de hombros virtual. Neta, Javi, ando en friega con lo de la obra. Además, esas fiestas familiares son un hueso, pura formalidad. Pero si sobra carnita, me guardas unos taquitos, ¿va? Colgué el teléfono. El silencio de mi nueva casa, que hasta entonces me había parecido un símbolo de logro y paz, ahora se sentía opresivo, como una burla cruel a mi ingenuidad. No era solo el hecho de que no vinieran, eso podía entenderlo hasta cierto punto. Era el desprecio palpable en sus voces, la facilidad con la que descartaban algo que para mí significaba el mundo entero, mientras sus manos seguían extendidas, esperando recibir, siempre recibir. Eran sanguijuelas, parásitos emocionales y financieros. Por una curiosidad malsana, casi masoquista, entré a sus perfiles de redes sociales. Sofía ya estaba publicando fotos de su escapada romántica de lujo con Bruno, posando con copas de champán y usando hashtags como almohadilla blessed, almohadilla living mi bestife y almohadilla couple goals.
Ricardo había subido historias de una fiesta con sus amigos artistas, brindando con cerveza artesanal carísima en algún bar de moda de la Condesa. Ni una sola mención a mi casa, a mi esfuerzo, a mi supuesta celebración. Para ellos, yo simplemente no existía más allá de mi capacidad para proveer. La gota que derramó el vaso no hizo ruido, simplemente rebosó la amarga copa de mi paciencia. No grité. No lloré. No rompí nada. En lugar de la furia que esperaba sentir, una extraña y gélida calma se apoderó de mí. Era la calma del ojo del huracán, ese silencio inquietante que precede a la destrucción. Era la certeza absoluta de haber cruzado un umbral invisible, un punto de no retorno en mi relación con ellos. Estaba harto, sí, pero era más que eso, estaba vacío. Vacío de cualquier sentimiento de obligación, de cualquier atisbo de culpa filial o fraternal. Se había secado el pozo del que tanto habían bebido. Miré mi teléfono, luego mi computadora. Una sonrisa amarga, casi una mueca, se dibujó en mis labios. Dijeron que no era importante, ¿verdad?, pensé. Vamos a ver qué tan importante soy yo, o más bien mi dinero, cuando la llave de paso se cierre definitivamente. Mi primer movimiento fue abrir el grupo de WhatsApp, ese que irónicamente se llamaba Familia Unida por Siempre. No escribí ni una palabra de despedida, ni una explicación. Simplemente seleccioné mi nombre, busqué los 3 puntitos verticales y pulsé salir del grupo. Un pequeño acto, casi insignificante, pero que se sintió como el primer grillete que se rompía. Luego, con una meticulosidad casi quirúrgica, comencé a redactar 3 correos electrónicos idénticos, uno para cada uno, mi madre, Sofía y Ricardo. El texto era breve, formal y directo, sin una pizca de emoción. Estimados, mamá/Sofía/Ricardo por medio de la presente, les informo que a partir de esta fecha, he tomado la decisión de hacerme cargo únicamente de mis gastos personales y responsabilidades financieras directas. Les sugiero encarecidamente que comiencen a administrar sus propias finanzas de manera responsable e independiente. Atentamente, Javier. Guardé una copia de cada correo enviado en una carpeta especial en mi computadora, junto con la confirmación de entrega. Quería un rastro de papel, una prueba de mi comunicación clara y definitiva. Esto no era un arrebato, era una decisión meditada. Con los correos enviados, procedí a la parte operativa, la que realmente les dolería. Abrí mi aplicación bancaria en la computadora. La interfaz, usualmente una herramienta de trabajo, ahora parecía un panel de control para mi liberación. Primero, la transferencia mensual programada a la cuenta de mamá Elena, esa que cubría sus gastos varios y siempre alguna emergencia imprevista. Clic en cancelar programación. Confirmar. Eliminada. Luego, la tarjeta de crédito departamental de Sofía, esa extensión de la mía donde cargaba sin piedad ropa de diseñador, comidas en restaurantes de moda y los caprichos de Bruno. Entré a la configuración de la tarjeta, seleccioné eliminar tarjeta adicional y confirmé. Luego, bloqueé cualquier pago automático asociado a esa tienda. Llamaría al banco el lunes para confirmar la baja definitiva de ese plástico y asegurarme de que no quedaran cabos sueltos. Continué con la renta del supuesto estudio de arte de Ricardo, que en realidad era su cómodo departamento de soltero en una zona que yo no podía ni soñar pagar para mí mismo. Detener transferencia recurrente. Confirmar. Listo. Las suscripciones de streaming que pagaba para todos, Netflix, HBO Max, Spotify familiar. Cancelé el plan familiar de cada una, dejando solo mi cuenta individual activa, y procedí a cambiar todas las contraseñas. Adiós a las noches de series y música pagadas por el hermano aburrido. El seguro del coche de Sofía, un auto que apenas usaba pero que yo pagaba religiosamente mientras ella se estabilizaba económicamente. Busqué la póliza, anoté el número y me puse un recordatorio para llamar a la aseguradora el primer día hábil e informarles que no renovaría la póliza a mi nombre cuando venciera. Finalmente, el plan de celular. Ricardo y mi madre estaban como líneas adicionales en mi contrato. Entré al portal de la compañía telefónica y solicité la baja de esas 2 líneas. Que aprendieran a comunicarse con saldo de prepago, si es que podían pagarlo.
Cada clic, cada confirmación, era como quitarme una piedra de la espalda. Guardé capturas de pantalla de cada cancelación, de cada modificación. No por revancha, sino por si acaso intentaban alguna artimaña legal o alguna queja formal. Estaba cubierto. Cuando terminé, apagué la computadora y respiré profundamente. Por primera vez en años, sentí que el dinero que ganaba con el sudor de mi frente, en ese taller lleno de grasa y ruido, realmente me pertenecía. Una sonrisa, esta vez genuina, amplia, se dibujó en mi rostro. A ver si ahora la inauguración de mi casa les parece importante, murmuré al silencio de mi nuevo hogar. La calma persistía, pero ahora estaba teñida de una extraña expectación, la anticipación de la tormenta que sabía, inevitablemente, se desataría. Y por primera vez, me sentí listo para enfrentarla. La mañana del sábado, el día señalado para la fallida inauguración, me desperté sintiéndome extrañamente ligero, como si me hubieran quitado un peso de encima que ni siquiera sabía que cargaba con tanta fuerza. El sol entraba a raudales por la ventana de mi nueva recámara, y el aire olía a tierra mojada por el sereno de la noche. Decidí que, con o sin ellos, mi casa merecía una bienvenida. Llamé a Mateo, mi compadre del alma, el único que había confirmado su asistencia sin titubear. Compadre, ¿sigues en pie para hoy? La carne asada sigue en el menú, aunque sea para unos pocos valientes. Mateo, que conocía de sobra mis penurias familiares, no necesitó más explicaciones. Ahí estaré, Javi, con unas cervezas bien frías. Ya era hora de que te dieras tu lugar, cabrón. También invité a don Rafael, un vecino mayor, jubilado y muy amable, que había conocido durante la mudanza y con quien había compartido ya un par de charlas amenas en la banqueta. Aceptó encantado. A media mañana, mientras preparaba el asador en mi pequeño patio y Mateo llegaba con una hielera rebosante, mi celular empezó a vibrar con una insistencia que presagiaba problemas. Eran ellos. Llamadas de números que no tenía registrados pero que imaginaba eran de mis hermanos usando otros teléfonos, mensajes de voz acumulándose. Decidí ignorarlos por el momento. Quería disfrutar de este pequeño acto de rebeldía y autoafirmación. Más tarde, ya con la carne chisporroteando en la parrilla y el aroma delicioso inundando el ambiente, me permití revisar los mensajes. Eran un concierto de desesperación y furia, casi cómico si no fuera por el trasfondo amargo. El primer audio era de Sofía, al borde de la histeria: Javier, contéstame, maldita sea. ¿Se puede saber qué demonios hiciste? Y mi tarjeta no pasa, estoy haciendo el ridículo en la caja de Sara con un montón de ropa y Bruno me está esperando para ir a comer a un lugar carísimo. Y mi celular dice que no hay señal, que no tengo datos. Arréglalo ahora mismo, imbécil. Al fondo, pude escuchar la voz chillona de Bruno: ¿y ahora cómo le vamos a hacer, inútil? Parece que tu hermanito nos cortó el suministro de efectivo. Sonreí con malicia. Luego, un mensaje de texto de Ricardo, teñido de una indignación casi infantil: oye Javi, ¿qué onda con el internet de mi estudio? No jala desde la mañana. Y el Netflix dice que la cuenta no existe o que la contraseña es incorrecta. ¿Pagaste o qué? Tenía una cita importante esta noche y pensaba ver una película con ella, me estás arruinando el plan. Pobre artista, su vida de conquistas patrocinadas se veía amenazada. Y finalmente, el mensaje de voz de mamá Elena, con ese tono tembloroso y victimista que también dominaba: Javier, hijito, ¿estás bien? Me tienes con el alma en un hilo. No me llegó tu apoyo este mes y fui al cajero y no hay nada. Y tu hermana me habló muy alterada, dice que no puede usar sus cosas. ¿Pasó algo malo? Estoy muy preocupada por ti, y porque, la verdad, no sé cómo voy a pagar el recibo de la luz que ya se vence. La sutileza nunca fue su fuerte. Le pasé el teléfono a Mateo para que escuchara los mensajes. Él negó con la cabeza, entre divertido y molesto. Estos no tienen vergüenza, compadre. Pero te digo una cosa, les diste donde más les duele. Parece que mi casita y mi fiestita sí les importaron un poco. Después de todo, comenté con un humor negro que me sorprendió a mí mismo. Don Rafael, que había escuchado parte del alboroto,
asintió con la cabeza mientras le daba un trago a su cerveza. Hizo usted bien, muchacho, dijo con su voz pausada. A veces la familia necesita una buena sacudida para que aprendan a valorar. Pero como dice el dicho, la mula no era arisca, los palos la hicieron. Prepárese, que esto apenas comienza. Y así, entre risas, buena comida y la compañía de gente que sí me apreciaba de verdad, inauguré mi casa. La carne asada estuvo deliciosa, las cervezas refrescantes y la conversación amena. Por primera vez en mucho tiempo, mi nuevo hogar se sintió realmente como un santuario, un espacio de paz construido con mi esfuerzo y para mi disfrute, no como una inversión destinada al beneficio ajeno. La paz que sentí esa tarde era embriagadora, aunque sabía que era solo la calma antes de una tormenta mucho mayor. Pero estaba listo. Mientras el humo de la carne asada se disipaba y el sol comenzaba a descender, pintando el cielo de tonos anaranjados, mi mente inevitablemente viajó al pasado, reconstruyendo el camino que me había llevado a este punto de quiebre. No fue algo que sucediera de la noche a la mañana, fue una erosión lenta, casi imperceptible al principio, de mis límites y de mi propia autoestima. Todo comenzó con pequeños favores, de esos que uno hace gustoso por la familia. Recuerdo claramente cuando recién había echado a andar el taller mecánico con un pequeño préstamo bancario y mucho esfuerzo. Mamá Elena fue la primera. Ay, Javi, qué bueno que te está yendo un poquito mejor. Fíjate que se descompuso el refrigerador y ya ves, con estos calores. Y yo, el hijo responsable, el que empezaba a ver un poco de luz económica, respondí sin dudar, no se preocupe, ma, yo se lo compro. Y así fue. Un refrigerador nuevo, a meses sin intereses, claro, pero el primer eslabón de una larga cadena. Sofía no tardó en seguir el ejemplo. Javi, hermanito lindo, ¿me prestas para la inscripción de este curso de diseño de modas holístico con enfoque sustentable? Te juro que este sí es el bueno, este sí me va a cambiar la vida. El curso, carísimo por cierto, quedó inconcluso, como todos los anteriores. El dinero, por supuesto, nunca volvió. Se convirtió en una inversión en su futuro que yo había tenido el privilegio de patrocinar. Ricardo, con su aire de genio incomprendido, también encontró la manera. Carnal, para mis diseños gráficos necesito una buena laptop, una que aguante los programas pesados. Es una inversión para mi carrera, ¿entiendes? La laptop, de última generación, terminó siendo su consola de videojuegos personal y su ventana al mundo de las series en streaming. Su carrera seguía en el mismo punto de partida. Así, los préstamos se convirtieron en ayudas, y las ayudas se transformaron silenciosamente en obligaciones no dichas. En una especie de impuesto invisible que yo debía pagar por el simple hecho de tener un trabajo estable y ser, aparentemente, el único con dos dedos de frente en cuestiones financieras. La escalada fue gradual pero implacable. Sofía obtuvo una extensión de mi tarjeta de crédito solo para emergencias, y pronto descubrí cargos en boutiques de lujo que yo ni en sueños pisaría, cenas en restaurantes con estrellas Michelin al lado de Bruno, y escapadas de fin de semana a spas para liberar el estrés. Cuando la confronté, su respuesta fue una mezcla de indignación y manipulación. Ay, Javi, qué exagerado eres. Todo esto es para mi imagen, para codearme con gente importante, para conseguir mejores contactos, para mis negocios. Deberías apoyarme en lugar de criticarme. Ricardo, por su parte, me convenció de que necesitaba un estudio inspirador para desatar su potencial creativo. Terminé pagándole la renta de un departamento bastante moderno y bien ubicado en la colonia Roma, un lugar que, más que estudio, parecía su nido de amoríos y fiestas interminables con otros artistas igual de improductivos que él. Mamá Elena perfeccionó el arte del chantaje emocional sutil. Sus dolores imaginarios se agudizaban cuando se acercaba la fecha de algún pago importante, sus preocupaciones por el futuro incierto de mis hermanos solo parecían calmarse con una transferencia bancaria a su cuenta. Si no ayudas a tu hermana Sofía con la renta de su departamento, ¿dónde va a vivir esa pobre criatura con ese bueno para nada de Bruno, que no le aporta nada? ¿Y tu hermano Ricardo? Necesita apoyo para no caer en malos pasos, tú sabes cómo son los jóvenes hoy en día. La llegada de Bruno a la vida de Sofía fue la cereza del pastel.
Ese tipo vio en mí una mina de oro desde el primer día. Con un descaro monumental, llegó a decirme en una reunión familiar, suegro, así me llamaba el cínico, aunque ni planes de boda ni hijos tenían, un emprendedor visionario como yo necesita un buen coche para moverse. Para cerrar tratos importantes. ¿No le sobra uno de los que arregla en su taller? Podríamos llegar a un buen acuerdo. Sofía, por supuesto, lo apoyaba incondicionalmente, ándale, Javi, no seas malito. Es para que Bruno pueda llevarme a mis citas de negocios y no tengamos que andar en taxi. Hice un cálculo mental rápido, una suma aproximada de los últimos 5 años. Entre rentas, tarjetas de crédito, emergencias fabricadas, caprichos y préstamos que nunca fueron devueltos, fácil les había soltado más de $500,000. $500,000 que podría haber invertido en mi taller, ahorrado para mi vejez, o simplemente disfrutado en algún viaje o gusto personal. Pero no, ese dinero se había ido por el desagüe de su irresponsabilidad y su desmedida sensación de merecimiento. Recuerdo incluso una vez que tuve que cancelar la compra de una nueva máquina de diagnóstico para el taller, una herramienta que realmente necesitaba. Porque Sofía había tenido una crisis existencial y necesitaba un retiro espiritual carísimo en algún lugar de la sierra. La última gran petición, la que considero la primera fisura seria en el muro de mi paciencia, ocurrió apenas una semana antes de la infame inauguración. Sofía, con Bruno a su lado asintiendo como perrito de tablero, me pidió un préstamo fuerte, de unos $100,000, para una inversión increíble y segura en criptomonedas que Bruno, el genio financiero, le había recomendado. Por primera vez en mucho tiempo, me negué rotundamente a algo tan descabellado y de tal magnitud. La reacción de Sofía fue de furia contenida, casi un gruñido. Eres un egoísta, Javier. Nunca quieres verme triunfar. Siempre cortándome las alas. Esa frase resonó en mis oídos mientras el sol se ocultaba, y supe, con una certeza helada, que la tormenta que se avecinaba sería inevitable. La tarde del domingo, el día después de mi solitaria pero satisfactoria inauguración, la tormenta que tanto había anticipado finalmente se desató. No llamaron a la puerta, la aporrearon con una violencia que hizo vibrar los cristales de las ventanas. Supe de inmediato quiénes eran. Respiré hondo, me armé de toda la calma que pude encontrar y abrí. Ahí estaban, en mi umbral, como un pequeño ejército indignado, mamá Elena, con el rostro desencajado y los ojos enrojecidos, Sofía, hecha una furia, con Bruno pegado a ella como una sombra siniestra, susurrándole cosas al oído, y Ricardo, con una expresión de fastidio y desconcierto. Entraron sin esperar invitación, invadiendo mi pequeño espacio como si fuera una extensión de sus propios dominios. Mateo, mi compadre, a quien le había pedido que se quedara ese fin de semana precisamente previendo una escena como esta, salió de la cocina con una taza de café en la mano. Su presencia pareció sorprenderlos, pero solo por un instante. Bienvenidos, dije con un tono irónico que apenas logré controlar. Pasen, están en su casa, bueno, casi. Veo que finalmente encontraron la dirección y tuvieron un hueco en sus ocupadísimas agendas. Mamá Elena fue la primera en hablar, intentando adoptar un tono conciliador que se quebraba por el enojo subyacente. Javier, hijo, tenemos que hablar muy seriamente. Esto que hiciste, esto de cortarnos todo así, no está bien. No se le hace eso a la familia. Ah, sí, respondí, arqueando una ceja. Díganme ustedes qué es lo que se le hace a la familia. ¿Ignorar un momento importante para uno de sus miembros? ¿Despreciar un logro conseguido con años de esfuerzo? ¿O seguir esperando que uno les resuelva la vida mientras ustedes se dedican a la nada? Sofía explotó. Eres un egoísta y un malagradecido. ¿Se puede saber qué te pasa por la cabeza? Me dejaste en completo ridículo ayer. Mi tarjeta rechazada, mi celular inservible. Bruno tuvo que pagar la cuenta del restaurante porque tú decidiste jugar al dictador financiero. Su voz era estridente, casi un chillido. Bruno, con esa sonrisa cínica que me revolvía el estómago, añadió su granito de arena, sí, campeón, no está nada chido dejar a tu hermanita y a tu futura familia política en la calle.
Deberías estar agradecido de que alguien como yo, con mis contactos y mi visión de negocios, salga con tu hermana. Podrías aprender algo. Ricardo, por su parte, parecía más molesto por la interrupción de sus comodidades que por cualquier otra cosa. Neta, Javi, te pasaste de lanza. Cortarnos el internet, el Netflix, todo así de golpe, sin avisar. Tenía planes, ¿sabes? Me crucé de brazos, sintiendo la mirada de Mateo como un apoyo silencioso a mi espalda. Decidí que no iba a gritar. Iba a desmontar sus argumentos uno por uno, con la frialdad de un cirujano. Mamá, comencé, mirándola fijamente. En el último año, te he dado aproximadamente 60,000 pesos para gastos varios y supuestas emergencias médicas que curiosamente siempre coincidían con tus visitas al bingo o tus compras por catálogo. ¿Consideras eso, no ayudarte? Mamá Elena abrió la boca para protestar, pero no encontró palabras. Sofía, continué, girándome hacia ella. Tu tarjeta adicional, esa que usabas como si no hubiera un mañana, acumuló el mes pasado más de 20,000 pesos en gastos. Restaurantes de lujo en Polanco, ropa de diseñador que apenas te pones, tratamientos de belleza y los caprichos de este señor, señalé a Bruno con la cabeza. Mientras tanto, tú, gran proyecto de joyería artesanal, sigue sin vender una sola pieza. ¿Eso es ser un dictador financiero, o es simplemente poner un alto a un abuso descarado? La cara de Sofía se tiñó de un rojo intenso, pero Bruno la tomó del brazo, como instándola a no ceder. ¿Y tú, Ricardo?, dije, enfrentando a mi hermano menor. La renta de tu estudio de arte, que en realidad es tu picadero personal, me ha costado más de 150,000 pesos en los últimos 2 años. Dinero que podrías haber ganado si te dedicaras a trabajar en algo real en lugar de esperar a que la inspiración te caiga del cielo. ¿Tus planes eran más importantes que mi tranquilidad financiera? Bruno intentó intervenir, dando un paso amenazante hacia mí. Mira, Javiercito, más respeto con tu familia, ¿eh? A lo mejor necesitas que alguien te enseñe modales. Mateo, que hasta entonces se había mantenido como un observador silencioso, dio un paso al frente, interponiéndose sutilmente entre Bruno y yo. No dijo nada, pero su corpulencia y su mirada seria fueron suficientes para que Bruno retrocediera un poco, midiendo sus palabras. La tensión en la pequeña sala de mi casa era casi palpable. Ellos habían venido a exigirme, a juzgarme, pero se estaban encontrando con una resistencia que no esperaban. La dinámica había cambiado. La sala de mi casa parecía un campo de batalla contenido. Mamá Elena había recurrido a las lágrimas silenciosas, un arma que solía ser infalible conmigo, pero que esta vez no surtía efecto. Sofía bufaba como un toro herido, lanzándome miradas cargadas de veneno, mientras Bruno seguía susurrándole al oído, probablemente ideas para un nuevo contraataque verbal. Ricardo mantenía la vista fija en el suelo, en una aparente muestra de vergüenza o, más probablemente, calculando sus pérdidas personales. Justo cuando pensaba que la confrontación no podía volverse más extraña, sonó el timbre. Un toque suave, casi tímido, que contrastaba con la atmósfera cargada del interior. Dudé un instante, pero Mateo, con un gesto, me indicó que él abriría. Para mi sorpresa, quien entró fue mi tía Daniela, la hermana menor de mi madre. Una mujer generalmente callada, de trato dulce, que siempre había parecido vivir a la sombra de la personalidad más dominante de Elena. Javier, perdona que venga así, sin avisar, comenzó Daniela con voz queda, sus ojos recorriendo la escena con evidente sorpresa y preocupación. Tu mamá me llamó hace un rato, muy alterada, diciendo que había problemas serios contigo, que necesitaban venir a hablar urgentemente. Me pidió que la acompañara, para que entraras en razón. Mamá Elena vio en la llegada de su hermana una oportunidad para reforzar su posición. Danielita, qué bueno que llegas, hija. Exclamó, intentando recomponer su expresión. Tú que eres sensata, por favor, habla con tu sobrino. Dile que lo que está haciendo es una locura, que está destruyendo a la familia por un capricho. Dile que recapacite. Daniela la miró, luego a mí, luego a Sofía y Ricardo. Un silencio incómodo se instaló por unos segundos.
Y entonces, ocurrió algo que nadie, absolutamente nadie, esperaba. La tía Daniela, la siempre sumisa y discreta, se irguió y su voz, aunque temblorosa al principio, adquirió una firmeza desconocida. No, Elena. Esta vez no voy a ser parte de tu teatro, dijo, dejando a mi madre con la boca abierta. Llevo años, Elena, años viendo en silencio cómo exprimen a Javier, cómo se aprovechan de su buen corazón y de su sentido de la responsabilidad. Años. Se giró hacia Sofía y Ricardo. Y ustedes dos, continuó, su voz ganando volumen y convicción, son unos auténticos descarados. Javier se mata trabajando en ese taller desde que amanece hasta que anochece para que ustedes puedan vivir como reyes, persiguiendo sueños absurdos y dándose lujos que no se merecen. ¿Y así le pagan? Despreciando lo único que les ha pedido para él, la celebración de su propia casa. Sofía intentó interrumpirla, indignada. Tú no te metas en esto, tía. No es tu problema. Claro que me meto. Replicó Daniela, enfrentándola. O ya se te olvidó, Sofía, todas las veces que me usaste de paño de lágrimas cuando tus negocios fracasaban, para luego darme la espalda cuando ya no te servía? ¿O todas las veces que te burlaste de mí a mis espaldas por ser demasiado simple? Luego, se dirigió a mi madre nuevamente. Y tú, Elena, en lugar de ponerles un alto a tus hijos, en lugar de enseñarles el valor del trabajo y la gratitud, los has solapado y consentido hasta convertirlos en esto. Debería darte vergüenza. ¿Sabes? Recuerdo perfectamente cómo le hiciste la vida imposible a mi propio padre, tu hermano, pidiéndole y exigiéndole dinero hasta que casi lo llevas a la ruina. Parece que es un patrón en ti. Un silencio sepulcral cayó sobre la habitación. Mamá Elena estaba pálida como un papel, Sofía y Ricardo me miraban con una mezcla de incredulidad y furia renovada, pero esta vez dirigida también hacia Daniela. Bruno parecía haber perdido su arrogancia habitual, visiblemente desconcertado por el giro de los acontecimientos. Daniela se acercó a mí y me puso una mano en el hombro. Javier, sobrino, yo sí estoy orgullosa de ti, de tu trabajo, de tu casa y de la entereza que estás demostrando hoy. Hiciste lo correcto. Y si esta gente, tu propia sangre, no es capaz de valorarte, peor para ellos. No estás solo. Cuentas conmigo para lo que necesites. Dicho esto, les dirigió una última mirada cargada de desdén y decepción. Yo me voy. No quiero seguir presenciando este circo lamentable. Y con una dignidad que me conmovió profundamente, dio media vuelta y salió de mi casa, cerrando la puerta suavemente detrás de ella. El clan familiar, ese frente unido que había llegado con la intención de someterme, se había resquebrajado de la manera más inesperada. La intervención de Daniela había sido como una bomba. Mamá Elena se cubrió el rostro con las manos, Sofía parecía a punto de sufrir un colapso nervioso y Ricardo simplemente no sabía dónde meter la cabeza. Aproveché el desconcierto. Creo que ya escucharon suficiente, dije con una calma que no sentía del todo. La reunión terminó. La puerta es ancha. Y por favor, no se molesten en volver por aquí sin ser explícitamente invitados. Cambiaré las cerraduras mañana mismo. Salieron en silencio, uno por uno, como un ejército derrotado. La tormenta había pasado, dejando tras de sí un campo de escombros emocionales. Pero, por primera vez, sentí que había ganado la batalla. Los días que siguieron a la confrontación fueron una extraña mezcla de silencio tenso y estallidos de desesperación provenientes de mi ahora distanciada familia. El teléfono, que había decidido volver a conectar solo para llamadas entrantes y mensajes de voz, quería tener un registro de sus reacciones, no tardó en convertirse en un buzón de lamentos y exigencias. Sofía fue la primera en experimentar las consecuencias de manera cruda y pública. Según me contó Daniela, quien se había convertido en mi principal fuente de información y en una aliada inesperada, mi hermana intentó hacer una compra considerable en una de esas boutiques carísimas de Mazarik. Al momento de pagar, su tarjeta fue rechazada con un sonido estridente y una leyenda humillante en la terminal, fondos insuficientes. Contacte a su banco. Bruno,
que la acompañaba, en lugar de apoyarla, la miró con desprecio y, según testigos, le espetó algo como, «Ahí te ves, princesita fracasada. Consíguete otro pendejo que te mantenga, porque yo no estoy para estos osos». Y la abandonó ahí mismo, en medio de la tienda, con la cara roja de vergüenza y los ojos llenos de lágrimas de rabia. Pocos días después, recibió una notificación formal de desalojo del lujoso departamento que compartían. Bruno, obviamente, había desaparecido sin pagar su parte de la renta. Sofía tuvo que vender a precio de saldo sus bolsos de diseñador y sus zapatos de marca para conseguir algo de efectivo y terminó regresando, con la cola entre las patas, a casa de mi madre. Un pequeño departamento de interés social donde la tensión, me imagino, debía ser casi irrespirable. Ricardo, el artista bohemio, también probó el amargo sabor de la realidad. Sin el subsidio mensual para su estudio inspirador, fue desalojado en menos de una semana. Intentó vender sus obras de arte, unos lienzos abstractos que, con todo respeto, parecían manchas accidentales, en un bazar de fin de semana en Coyoacán, pero regresó sin haber vendido ni una sola pieza, enfrentándose a la indiferencia y alguna que otra burla de los verdaderos artesanos. Comenzó un peregrinaje por los sofás de sus amigos artistas, pero su encanto de genio incomprendido se desvaneció rápidamente cuando se dieron cuenta de que no aportaba ni para las cervezas. Mamá Elena, por su parte, recurrió a su arsenal completo de tácticas de manipulación. Primero fueron las llamadas lastimeras, hablando de sus achaques y de cómo el estrés la estaba matando lentamente. Cuando vio que yo no cedía, intentó la carta de la enfermedad grave. Me llegó un mensaje de un número desconocido diciendo que mi madre había sido ingresada de urgencia en el hospital. Por un momento, mi corazón dio un vuelco. Pero recordé las palabras de don Rafael y la entereza de Daniela. Antes de salir corriendo, llamé a mi tía. Ella, con una calma admirable, me dijo, Javier, no te preocupes de más. Acabo de hablar con tu mamá hace una hora y estaba perfectamente, quejándose de que la telenovela estaba muy aburrida. Déjame investigo. Al poco rato, me confirmó que Elena había ido a la clínica del Seguro Popular por un leve dolor de cabeza y que el médico, tras revisarla, le había dicho que no tenía nada de gravedad. Probablemente solo estrés y mala alimentación. Había exagerado todo, como siempre. Supe también que intentó victimizarse con otros parientes lejanos, contando una versión distorsionada de los hechos donde yo era el hijo cruel y desnaturalizado. Sin embargo, la historia de Daniela sobre el comportamiento de Elena con su propio hermano años atrás, sumada a algunos comentarios discretos que yo mismo había hecho a un par de tíos influyentes en la familia sobre la verdadera situación financiera, hicieron que muchos le dieran la espalda o, al menos, tomaran sus lamentos con una gran dosis de escepticismo. Mi mayor preocupación, en medio de todo este caos, era mi sobrino Leo, el hijo de Sofía. Un niño de 7 años, dulce e inocente, ajeno a las intrigas y miserias de los adultos. Sabía que él sería el más afectado por la irresponsabilidad de su madre. Hablé con Daniela al respecto. Tía, ¿cómo está Leo? ¿Necesita algo? No quiero que pague los platos rotos. Daniela, con su nueva fortaleza, me tranquilizó. No te angusties, Javier. Yo estoy al pendiente de él. Me he encargado de que no le falten sus útiles para la escuela y de que tenga comida en casa de tu madre. Sofía no lo sabe, pero parte del dinero que me diste para emergencias lo estoy usando para eso. Pero es importante que no cedas al chantaje emocional de tu hermana si intenta usar al niño. Y así fue. A través de Daniela, me aseguré de que Leo tuviera lo indispensable, enviando dinero directamente a la cuenta de la escuela para cubrir la colegiatura o pidiéndole a mi tía que comprara a ella misma los víveres básicos. Sofía no vio ni un solo peso de ese dinero. Mis límites eran claros, ayudaría al niño, pero no rescataría a los adultos de las consecuencias de sus propias decisiones. El camino era duro, pero mi determinación, por primera vez, era inquebrantable. Pasó aproximadamente un mes desde el éxodo de mi familia de mi casa y de mi vida financiera. Un mes de relativa paz para mí, interrumpida solo por los ecos de su desesperación que me llegaban a través de Daniela o de algún mensaje esporádico que se colaba por mis filtros.
Y entonces, comenzaron los intentos de acercamiento, cada uno más torpe y calculado que el anterior. Mamá Elena fue la primera en intentar una nueva estrategia. Se apareció una tarde en mi taller, sin previo aviso. Estaba más delgada, con unas ojeras que le llegaban hasta la mitad de las mejillas y un aire de desamparo que, debo admitir, me conmovió por un instante. Llevaba en las manos un pequeño paquete envuelto en papel de estraza. Javier, hijo, comenzó con voz temblorosa, extendiéndome el paquete. Te traje esto. Es un suéter que te tejí yo misma. Sé que no es mucho, pero lo hice con cariño, pensando en ti. Abrí el paquete con cautela. Era un suéter de lana gruesa, de un color indefinido entre gris y café, y el tejido era irregular, casi torpe. Hacía décadas que mi madre no tejía nada. Agradecí el gesto, con una formalidad que me sorprendió a mí mismo. Gracias, mamá. Es un detalle. Ella sonrió débilmente, como si hubiera ganado una pequeña batalla. Y entonces vino el verdadero propósito de su visita. Hijo, sé que las cosas han estado difíciles, pero es que tengo una deuda enorme, de esas que te quitan el sueño. Un prestamista, unos intereses altísimos. Estoy al borde del abismo, Javier. Si no me ayudas, aunque sea con una pequeña parte, no sé qué va a hacer de mí. La miré fijamente. El suéter en mis manos de repente se sintió áspero, cargado de una intención oculta. Mamá, dije con la mayor calma que pude reunir, agradezco el suéter, de verdad. Pero sobre el dinero, ya conoces mi postura. Si se trata de una emergencia médica real y comprobable, sabes que puedes hablar con Daniela y ella verá cómo apoyarte con lo absolutamente básico. Para deudas personales o malos manejos financieros, lo siento, pero no puedo ayudarte más. Sus ojos se llenaron de lágrimas de frustración y rabia contenida. Murmuró algo sobre mi crueldad, sobre cómo me arrepentiría, y se fue del taller dando un portazo, dejando el suéter olvidado sobre una mesa. Un par de semanas después, fue Ricardo quien hizo su aparición. Una tarde, mientras cerraba el taller, lo vi parado en la esquina, dudando si acercarse o no. Estaba visiblemente más delgado, con la ropa sucia y una barba de varios días. Ya no quedaba nada de su aire de artista bohemio, parecía más bien un náufrago. Finalmente, se armó de valor y caminó hacia mí. Javier, dijo con la cabeza gacha, sin atreverse a mirarme a los ojos. Yo, solo quería, pues, ver si de casualidad no necesitas ayuda aquí en el taller. Para lo que sea. Barrer, limpiar herramientas, lo que caiga. Necesito empezar de cero. Su voz era apenas un susurro, cargada de una humildad que nunca antes le había conocido. No me pidió dinero directamente, sino trabajo. Lo observé durante un largo minuto, sopesando mis opciones. Por un lado, estaba la desconfianza, el recuerdo de años de holgazanería. Por otro, una chispa de algo que podría ser genuina desesperación o, quizás, un primer paso hacia la redención. Puedo pagarte por barrer el taller hoy, le dije finalmente, con un tono neutro. 100 pesos. Es lo que hay. Sus ojos se iluminaron con un brillo fugaz. Sí, claro. Lo que sea. Y así, Ricardo, el artista incomprendido, pasó la siguiente hora barriendo con esmero el suelo grasiento de mi taller. Cuando terminó, le di el billete. El trabajo dignifica, Ricardo, le dije sin sermonear. Pero el camino para salir adelante es largo y requiere constancia. Asintió en silencio, guardó el dinero y se fue sin decir más. No le ofrecí trabajo fijo, ni más ayuda. Era una prueba, tanto para él como para mí. Sofía, por su parte, intentó la carta más dolorosa, usar a Leo. Una tarde, se presentó en la puerta de mi casa con el niño de la mano. Leo, al verme, corrió a abrazarme, y sentí cómo se me encogía el corazón. Javier, dijo Sofía con una voz melosa que me erizó la piel. Mira, Leo no deja de llorar. Dice que extraña mucho a su tío Javi y todas las cosas que le comprabas, los paseos al parque, los helados. ¿Verdad, mi amor, que extrañas mucho a tu tío? Empujó suavemente al niño hacia mí.
Me agaché a la altura de Leo, ignorando a Sofía. Campeón, yo también te extraño muchísimo, le dije, revolviéndole el cabello. Pero ahora las cosas entre tu mamá y yo son un poquito diferentes. Tenemos que arreglar algunos asuntos de adultos. Pero tú y yo siempre vamos a ser tío y sobrino, ¿eh? Eso nunca va a cambiar. Le di un fuerte abrazo a Leo y luego levanté la vista hacia Sofía, con una mirada que esperaba transmitiera claramente mi mensaje: no voy a caer en tu juego. Al niño lo quiero, pero a ti no te voy a dar ni un centavo más. Sofía desvió la mirada, visiblemente molesta. La última carta en esta triste baraja de manipulaciones vino de la mano de Bruno, el exnovio vividor de Sofía. Lleno de rencor por haber perdido su fuente de ingresos fácil, una noche intentó cobrarse su propia venganza. Unos vecinos me alertaron de que alguien estaba pintando grafitis obscenos en la fachada de mi taller. Cuando salí, encontré a Bruno, con una lata de aerosol en la mano, a punto de intentar prenderle fuego a una pila de llantas viejas que tenía afuera. Don Rafael y otros 2 vecinos, que habían visto toda la escena desde sus ventanas, salieron a confrontarlo. Lo rodearon, lo grabaron con sus celulares mientras él intentaba hacerse el valiente, y llamaron inmediatamente a la policía. Bruno terminó pasando la noche en los separos, acusado de vandalismo y alteración del orden público. Al día siguiente, tuvo que pagar una multa considerable para salir. Este incidente, aunque desagradable, tuvo un efecto inesperado: fortaleció mis lazos con mi comunidad, con la gente de mi barrio que me conocía por mi trabajo y mi trato respetuoso. Me di cuenta de que, aunque mi familia de sangre me había fallado, estaba empezando a construir otro tipo de familia, basada en el respeto y el apoyo mutuo. El intento de venganza de Bruno, aunque inicialmente preocupante, terminó por afianzar mi posición en el barrio. Ver cómo don Rafael y los otros vecinos salieron en mi defensa, sin dudarlo, me llenó de una gratitud profunda. Eran la prueba viviente de que el respeto se gana con acciones, no se impone por lazos de sangre. Un par de semanas después, decidí organizar, ahora sí, la verdadera inauguración de mi casa. Invité a Mateo, mi compadre incondicional, a mi tía Daniela y su esposo, quienes se habían convertido en un pilar de apoyo, a don Rafael, con su sabiduría serena, y a los vecinos que me habían defendido. Fue una tarde sencilla, con carne asada, cervezas, música ranchera y muchas risas. No había lujos, ni pretensiones, solo la calidez de la amistad genuina y el orgullo de compartir mi espacio con gente que realmente me apreciaba. Esa tarde, mi casa se sintió, por fin, como un verdadero hogar. Con el tiempo, empecé a notar pequeños, casi imperceptibles, cambios en la dinámica de mi familia, observados siempre a una distancia prudente y a través del filtro de Daniela. Sofía, tras varios meses de batallar, consiguió un trabajo humilde como empleada en una tienda de conveniencia de esas que abren 24 horas. El glamour y los lujos habían desaparecido de su vida. Se le veía cansada, con la mirada un poco más opaca, pero también había una nueva dignidad en su porte, la de quien se gana el pan con el sudor de su frente, por poco que sea. Empezó a permitir que viera a Leo los fines de semana, llevándolo y recogiéndolo puntualmente de mi casa o del taller. Nuestras conversaciones eran breves, educadas, centradas exclusivamente en el bienestar del niño. Nunca me pidió nada para ella. Ricardo, por su parte, seguía haciendo trabajos esporádicos y mal pagados. Ya no hablaba de su arte con ínfulas de grandeza. Supe que había intentado conseguir empleo en algunos talleres mecánicos, pero su falta de experiencia y su antigua reputación de vago le cerraban puertas. A veces, pasaba por la acera de enfrente de mi taller y me saludaba desde lejos con un gesto de cabeza, una mezcla de vergüenza y quizás, un anhelo tácito de algo que ya no podía ser. Mamá Elena continuaba viviendo modestamente en su pequeño departamento. Daniela se aseguraba, con el dinero que yo le proporcionaba con ese único y específico fin, que no le faltaran sus medicinas para la presión y que tuviera lo básico para comer. Pero nuestra comunicación directa era prácticamente nula. Alguna vez, en Navidad o en su cumpleaños, le enviaba un pequeño detalle a través de mi tía, más por formalidad que por un sentimiento genuino de cercanía. El resentimiento había dejado paso a una indiferencia fría, a la constatación de que ciertos lazos,
por más que la sangre los dicte, pueden romperse irremediablemente. Yo, mientras tanto, había encontrado un nuevo equilibrio. Mi taller prosperaba, mi reputación como mecánico honesto y trabajador crecía en la zona. Disfrutaba de mi casa, de la tranquilidad de mis noches, de la libertad de tomar mis propias decisiones sin tener que rendirle cuentas a nadie. Había aprendido el difícil arte de decir no sin sentirme culpable, y el valor incalculable de rodearme de personas que me sumaban, no que me restaban. Un año después de aquella tormentosa confrontación, llegó el cumpleaños número 8 de Leo. Decidí organizarle una pequeña fiesta en el patio de mi casa. Invité al niño y, por una cuestión de cortesía elemental hacia él, le dije a Sofía que podía acompañarlo si quería. Llegó puntual, con Leo de la mano, notablemente más delgada y con una expresión seria pero serena. Traía un pequeño pastelito casero, un poco chueco y con la cubierta de chocolate algo irregular, pero era evidente que lo había hecho ella misma. Un esfuerzo. Durante la modesta celebración, mientras Leo corría y jugaba con un par de amiguitos del barrio que también invité, observé a Sofía. Miraba a su hijo, luego me miraba a mí, y en sus ojos había una mezcla indescifrable de arrepentimiento, tristeza y quizás, solo quizás, un atisbo de esperanza. No hubo grandes discursos de reconciliación, ni peticiones de perdón. Solo una tregua tácita, un espacio de civilidad construido alrededor del amor por un niño inocente. Ricardo, supe después, le había enviado un mensaje de felicitación a Leo a través de Daniela. De mi madre, no hubo noticia en ese contexto. Esa noche, después de que todos se fueron y mientras recogía los restos de la pequeña fiesta, me quedé mirando las estrellas desde mi patio. La sangre no siempre te hace familia, reflexioné, pero las acciones, el respeto y la lealtad sí lo hacen. Romper el ciclo de dependencia y abuso había sido, sin duda, lo más difícil y doloroso que había hecho en mi vida, pero también lo más liberador. No sé si ellos, mi madre, Sofía, Ricardo, cambiarán del todo algún día. Sus caminos eran suyos, y sus demonios también. Pero yo sí había cambiado. Había aprendido que mi primer deber era conmigo mismo, con mi paz y con aquellos que me ofrecían un cariño sincero y desinteresado. El camino por delante seguía siendo incierto, como la vida misma. Pero ahora, lo recorría con la cabeza en alto, en mi propia casa, bajo mis propias reglas. Y esa, me di cuenta con una sonrisa, era la única inauguración que realmente importaba.